Bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es súper importante en lo que tiene que ver con los cuidados de la mujer en el curso de la vida. En este caso vamos a hablar sobre la mujer adulta mayor. Bueno, es bien importante tener en cuenta, ahorita, de acuerdo a la población en el DANE en el 2018, cómo estamos la estructura piramidal en Colombia proyectada hacia el año 2020. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, la población de Colombia en el año 2018 existían aproximadamente 49.834.240 habitantes, de los cuales el 11% de esta población se encuentra entre los 59 años y más, y de ellos se puede observar en esta pirámide cómo la población de esta, el 55% son mujeres. Es así que el 50% de la población mayor a 60 años se encuentra entre los 60 y los 66 años de edad. Con esto vemos la transición demográfica de Colombia en las proyecciones de 1985 a cómo está en el 2018. Entonces se puede observar que la población mayor a 59 años pasó de 2.142.219 en el año 1985 a 5.752.958 para el año 2018. Entonces se puede observar un crecimiento anual del 3.5%, como lo vemos acá en la gráfica, superior al 1.7% de la población total. Entonces la pirámide expansiva de 1985 a lo que es el 2018, se ve un perfil constructivo tendiendo al envejecimiento poblacional debido a factores como son la disminución de la fecundidad, la disminución de la mortalidad y el aumento en la expectativa de vida. Entonces, el índice de dependencia de la población mayor a 59 años de edad en Colombia se puede observar aquí en la gráfica que en 1951 por cada 100 personas económicamente activas existían 9.8 personas mayores a 59 años. Pero como vemos en la gráfica del 2020, por cada 100 personas económicamente activas existen 20 que corresponden a los 59 años, y esto está indicado por lo que les había comentado, que es la disminución de la fecundidad, la disminución de la mortalidad y el aumento en la expectativa de vida. Entonces, la esperanza de vida al nacer en Colombia ha cambiado. Entre los años 1985 a 1990, la esperanza de vida era más o menos a los 68 años de edad, y se puede observar que para los años de 2015 a 2020, la esperanza de vida ha aumentado y se habla que en las mujeres es aproximadamente de 79 años y para los hombres de 73 años. Las poblaciones donde se encuentra la mayor población mayor a 59 años se encuentran en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. Y se puede observar que el número de personas mayores a 59 años de edad, de acuerdo a la etnia, se encuentra entre la población negra, muleta y afrocolombiano, y la indígena son las que tienen mayor población mayores a 59 años, con las mujeres pues llevando en la cabeza esta edad. Entre los síntomas propios del envejecimiento asociado con la disminución de los estrógenos, podemos ver acá que están los cambios de humor, aquí la disminución del sueño, los dolores articulares, los osteomusculares, el aumento del peso, los cambios en la piel, que se pueden ver acá como la disminución del colágeno, los malestares generales y el dolor de cabeza, los síntomas urogenitales y alteraciones en la salud sexual. Entonces, la salud de las mujeres abarca una amplia gama de especialidades de interés, tales como son asociados a infecciones, alteraciones a nivel de las mamas asociadas a cáncer de mama, el cáncer de cervix, la osteoporosis, alteraciones cardíacas, alteraciones en la salud sexual y reproductiva, y asociados a diferentes alteraciones en los
órganos reproductores y femeninos. Entonces es importante a las pacientes nosotros sugerirles los controles y los chequeos ginecológicos regulares, en la cual el ginecólogo hará una historia clínica interrogando antecedentes tanto familiares como personales, una buena anamnesis, para llegar a hacer un examen físico, en el cual es el examen físico ginecológico también, con la cual se hace con la introducción de un espéculo para observar lo que se encuentra a nivel de la vulva, la vagina, y si encontramos alteraciones a nivel del cuello. El examen físico de mamas, explicar el autoexamen de mama, y lo podemos complementar con una ecografía donde podemos observar alteraciones a nivel del útero, engrosamientos endometriales, miomas, varices, focos endometriósicos, a nivel de las trompas si hay alguna alteración, y observar también los ovarios. Es importante nosotros y para todos recomendar la citología vaginal y el examen del BPH, que ya está contenido en el post, acordándonos que la citología vaginal casi siempre después de 3 años de las relaciones sexuales. Ahora ya se hace el BPH, y recordar que existen más de 150 subtipos de BPH que se han clasificado en mucosos y cutáneos, y de estos tenemos unos virus que incluyen tipos 16, 18 que son de alto riesgo, y tipos de bajo riesgo que son el 6 y el 12. Los mucosos pues tienden a infectar células de las capas húmedas y superficiales de la piel que recubren los órganos y las cavidades del cuerpo, y cuando se encuentran de bajo grado, pues anormalidades de las células mucosas, pero existen de alto grado que son precánceres de células de las mucosas asociados a varios tipos de cáncer. Y los tipos de bajo riesgo son los que producen verrugas comunes como en pies y manos. Se han asociado papilomas del sistema respiratorio y de la laringe. Tiene un grado bajo de anormalidades de las células mucosas, y estas rara vez se van a convertir en un cáncer. Entonces, el cribado citológico es importante tener en cuenta si son pacientes menores de 30 años o menores de 21 años. En las pacientes menores de 30 años generalmente se inicia con el cribado a los 3 años de las relaciones sexuales. Si a los 3 años o a partir de los 25 años, y se puede hacer anual durante los 2 primeros años. Si una citología nos reporta como un ascus o una atipia de células glandulares en mayores de 21 años y menores de 30, se hace el seguimiento con el test del BPH, y si es menor de 21 años, se hace un seguimiento citológico. De acuerdo a las pacientes, según el cribado, pues se va tomando la conducta y se hace el seguimiento. Si es un cribado que es entre 30 y 64 años, se hace el COTES, que es la citología más el BPH. Si ambos salen negativos, pues la idea es repetir a los 5 años, pero si el BPH es positivo y la citología es negativa, se hace el seguimiento con COTES al año. Pero si el BPH es positivo, pero no son asociados a alto grado, como el 16 y el 18, y la citología nos reporta un ascus o una atipia de células glandulares, se puede hacer un seguimiento con COTES al año. Otro examen súper importante para recomendar es el examen de la densidad ósea, especialmente para identificar la osteoporosis, para determinar el riesgo de fracturarse un hueso, y mide también la respuesta a un tratamiento para osteoporosis. Entonces, en Colombia se hace el DEXA central o la abscisimetría central de rayos X de doble energía, en el cual lo que permite comparar, generalmente se hace en la columna a nivel de L1 a L4 y a nivel de cadera, y compara la densidad ósea promedio con la de un adulto joven. Entonces, para tener en cuenta, una DEXA normal es cuando la densidad ósea está dentro de menos una desviación estándar del promedio de un adulto joven. Entonces, se puede decir que entre +1 y -1 es una densidad normal. Cuando la densidad ósea se encuentra baja es cuando hay entre 1 y 2.5 desviaciones estándar por la del promedio del adulto joven, entonces -1 a -2.5 desviaciones estándar, que aquí lo vemos en la tablita reportado. Entonces ya podemos ir viendo si esta paciente se encuentra con una densidad ósea baja
o ya se encuentra en osteoporosis cuando se habla hasta menos 2.5 desviaciones estándar comparada en la tabla, entonces aquí lo podemos ver. Y la osteoporosis grave establecida es cuando ya se encuentra por debajo de menos 2.5 desviaciones estándar o cuando ha ocurrido ya una fractura producida por la osteoporosis. De acuerdo a esto, entonces nosotros nos permite clasificar a las pacientes para hacer un diagnóstico y un tratamiento que puede ser oportuno o ya tratamiento para un tipo de osteoporosis. Entonces, es importante el consumo y sobre todo las fuentes de vitamina D. La vitamina D, su principal fuente pues es el sol y también la tenemos a través de algunos alimentos, que es el ergosterol, y a nivel de la luz solar, en la cual por medio de la piel se sintetiza y se sintetiza a dehidrocolesterol, que cambia a colecalciferol, que es la vitamina D3, y también lo adquirimos por medio de los alimentos, que es la vitamina D2, y esto se sintetiza a nivel del hígado en 25-hidroxivitamina D3, que generalmente es poco activo, pero que se va sintetizando, por ejemplo, a nivel del riñón, a nivel de la periferia, a nivel de endotelio y músculo liso, linfocitos, piel y páncreas, se convierte en 1,25-hidroxivitamina D3, que es activa, y lo que se conoce el reemplazo es el calcitriol, que aumenta la absorción de calcio y de fósforo, y esto aumenta la resorción tubular también del calcio y del fósforo, y actuando a nivel de la paratiroides, de la paratormona a nivel del hueso, aumenta la resorción de calcio y fósforo, y esto tiene unos efectos antiproliferativos, inductores de la diferenciación y son inmunomoduladores. Entonces, el efecto de la deficiencia de la vitamina D3 tiene efectos y riesgos en la fractura principalmente. Se habla que en Colombia aproximadamente el 33% de las mujeres entre los 60 y 70 años de edad padecen de osteoporosis y a los 80 años son el 66%, o sea, se puede duplicar este riesgo de fractura en estas mujeres con déficit de vitamina D. Entonces se estima que mujeres mayores de 50 años, el 47% presentarán una fractura osteoporótica en algún momento de su vida, y que las dosis son para disminución de una fractura del riesgo de cadera, son las dosis de 700 a 800 unidades día de vitamina D para prevención de fractura. Entonces se habla que aproximadamente las dosis entre 792 a 2.000 unidades día nos van a reducir ese riesgo de fractura de cadera en un 30% y la fractura en otros sitios en un 14%. La principal, la fractura de cadera y por riesgo de caídas. Entonces, es importante pedir unos niveles de vitamina D y medir la vitamina D. Entonces, se habla que los valores óptimos son entre 30 y 60 nanogramos por mililitro, la insuficiencia cuando tenemos entre 21 y 29 y el déficit menor de 20 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿cómo se hace la suplementación? Entonces, la suplementación, si es en el cual ya tenemos unos niveles en el cual debemos suplementar con algún riesgo de fractura, se puede suplementar con 1.000 unidades día de vitamina D, pero cuando ya existe insuficiencia menor de 30 nanogramos por mililitro, se suplementa con 1.000 a 2.000 unidades día, y si ya tenemos un déficit en el cual se encuentra de menos de 20 nanogramos por mililitro más asociado a un riesgo de fractura, se debe suplementar con 2.000 a 6.000 unidades día de vitamina D. ¿Qué nos ayuda a suplementar esa vitamina D? Pues los hábitos saludables como comer alimentos ricos en calcio y vitamina D. Entonces tenemos el salmón, algunos alimentos como la leche, los huevos, los jugos, los cereales, y hacer ejercicio que permita sostener el propio peso. Por ejemplo, como ejercicios de caminar, bailar, trotar, ¿sí? Y en algunos casos, pues, como le dije, el suplemento de vitamina D. Entonces, ¿en quién debe hacerse una prueba de densidad ósea?
En todas las mujeres mayores de 65 años, sabemos que hablamos de mujeres menopáusicas, también en mujeres posmenopáusicas que tengan un riesgo mayor de tener osteoporosis, por ejemplo, las mujeres que se encuentran a cuidados en lugares de cuidados de personas mayores, las mujeres que tengan alguna disminución en su movilidad, hay mujeres asociadas con hipertensión, diabetes o con otras comorbilidades, y en las mujeres que hayan tenido menopausia precoz, por ejemplo, estas mujeres menores de 40 años, en las cuales tienen una menorrea por mayor de un año y entraron en una menopausia precoz, estas mujeres se les debe recomendar hacerse una prueba de densidad ósea para disminuir estos factores de riesgo que les llevan a los riesgos de caída y pues el riesgo de fractura asociada a esta osteoporosis. ¿Qué es importante? También recomendar el autoexamen de mama y explicar cómo se debe hacer. Entonces, el autoexamen de mama, como vemos en la figura, se debe hacer frente a un espejo, se puede hacer con las manos en la cintura, codos hacia adelante, en frente al espejo, estirando sus brazos y con las manos detrás de la cabeza, como tomando el sol. Se puede hacer también en la cama, en la cual, como mostramos aquí en la figura, de acuerdo a las manecillas del reloj, pero también se puede hacer con los dedos, con las yemas de los dedos, en los cuales se hacen hacia arriba, hacia abajo y nuevamente hacia arriba y de afuera hacia adentro. También se puede hacer en la ducha con la mano contralateral detrás de la cabeza y con la mano contralateral desde las axilas hasta la parte de los pezones, afuera hacia adentro, y ver si hay alguna alteración, incluso también cuando hay secreciones de los pezones. ¿Qué pruebas se hacen para detección del cáncer de mama? Son análisis de detección como son la mamografía y la ecografía. La mamografía, que es un examen anual, generalmente esa se está indicando como pruebas de tamizaje. Ya las pruebas diagnósticas es cuando ya se encuentra alguna alteración que nos lleguen a pensar que pueda tener algo más, o de acuerdo a la clasificación del BIRATS que nos lleve a pensar o hacer, por ejemplo, una biopsia. Y ya las pruebas de control es cuando se ha diagnosticado alguna alteración que tenga que biopsiarse o cuando ya se encuentra, por ejemplo, un cáncer de mama, en el cual ya se deben hacer numerosos análisis durante y después del tratamiento para controlar la eficacia de estas terapias. Entrándonos ya a lo que es climaterio, menopausia y la hormonoterapia, pues nosotros estamos reguladas por un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, ovario. En el hipotálamo se produce una hormona que se llama la GnRH, la cual manda sus señales a nivel de la hipófisis a la adenohipófisis, donde se sintetiza la FSH y la LH, que a su vez estos mandan señales al ovario, que es el que produce estradiol, y estos son los que producen las diferentes funciones a nivel de útero, ovarios, trompas, y estos a su vez hacen una retroalimentación nuevamente a la hipófisis para todo este funcionamiento ovárico. Entonces, ¿qué pasa con la edad? Entonces, al disminuirse esta función estrogénica, el ovario deja de producir estradiol. Por lo tanto, no va a haber ovulación y las reglas se van a tornar irregulares o desaparición definitivamente de la regla del ciclo menstrual. Pero aparte de eso, esta disminución del estradiol tiene otras connotaciones y otras alteraciones que se van presentando a lo largo de la vida en el climaterio, la menopausia. Entonces, como son la caída del cabello, la sequedad de la piel, los sofocos, cambios en el aumento del peso, la sequedad vaginal, el síndrome urogenital, la atrofia de la vejiga, cambios en el sangrado, asociados a dolores articulares, debilidad de uñas, cambios de humor, dolores de cabeza, depresión. Aparte de esto, es importante mencionar los del síndrome urogenital. En la salud sexual, entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver? El control de natalidad con los anticonceptivos en mujeres pues, que se encuentran todavía, que se puede decir que producen folículos, en la parte de los anticonceptivos. Se hace prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual que llevan a que hayan asociados a síndrome urogenitales. Terapias de ayuda para problemas de función sexual, súper importante este punto porque esto está olvidado y muy pocas mujeres nos consultan por estos síntomas. Entonces, es importante tener en cuenta que esto afecta también la calidad de vida. Entonces, es importante tener en cuenta cómo está la respuesta sexual en alguna de las consultas. Incluso cómo te sientes con tu pareja, cómo se siente consigo mismo o tu salud y educación religiosa y cultural
que puede influir en esta calidad de vida. Entonces, los efectos urogenitales en la menopausia es muy poca la consulta, por lo cual estas pacientes muy poco consultan, pero es importante encaminar y hacer una buena anamnesis para poder diagnosticar y ver factores de riesgo que puedan afectar esta calidad de vida. Entonces, en varios estudios he encontrado que solo el 25% de las mujeres consulta por este tipo de síntomas, como son el prurito, las descargas, la resequedad vaginal, la dispareunia, el prolapso y las infecciones. Y a nivel del tracto urinario, la urgencia, la frecuencia, las disurias, las incontinencias urinarias o la dificultad para la micción. Pero se ha visto en muchos estudios que afecta a la mitad de las pacientes posmenopáusicas, o sea, es un número altísimo. Y el 2/3 de las pacientes posmenopáusicas sobrevivientes de cáncer van a manifestar estos síntomas. En este otro estudio realizado por España, en el cual se hace un estudio en el cual a las mujeres se les hace esta escala de Cervantes, en el cual se hace para un diagnóstico de los síntomas asociados a la menopausia, como son los síntomas asociados a incontinencia urinaria y la afectación en la calidad de vida. Se les hizo este estudio y se dio en esta escala con el interrogar estos síntomas, encontrándose, por ejemplo, que se le da 18 puntos a las pacientes que me da miedo hacer esfuerzos porque se le escapa la orina, siente picor en la vagina, como si estuviera demasiado seca. Y ha notado que tiene mucha resequedad a nivel de la piel, a nivel de la vía vaginal. Se encontró que en las mujeres premenopáusicas, al hacerles esta escala, el 26.4% de estas mujeres manifestaron sequedad vaginal y el 26.2% manifestaron problemas sexuales. Y en las mujeres posmenopáusicas sí que se duplicó, encontrándose que el 56.9% de las menopáusicas manifestaban sequedad vaginal y el 56.1% problemas sexuales. Con esto podemos encontrar que los desórdenes urogenitales están asociados con la deficiencia de estrógenos. Aquí está en este otro estudio donde se encontró que el prurito vaginal, las descargas vaginales, la disuria, la urgencia y la frecuencia fueron los síntomas que mayores manifestaron en las mujeres mayores a 55 años. Y esto ha demostrado con estos estudios que se debe hacer una terapia de reemplazo hormonal y generalmente se hace con terapias tópicas, y se encontró con estos estudios que pequeñas dosis de estradiol no aumentan los niveles sistémicos de estrógenos, que es una de las cosas por las que más hay temor en hacer la terapia de reemplazo hormonal, porque se encontró que en estos estudios pequeñas dosis de estradiol no aumentaban estos efectos sistémicos por encima de valores de referencia, pero sí disminuían todos estos síntomas de acuerdo y asociados al déficit de estrógenos. En esta revisión sistemática, en los cuales se hizo un estudio de los estrógenos vía vaginal con otros tratamientos para el síndrome urogenital en la menopausia, en la cual se encontraron más de 53 artículos completos y se evaluó la eficacia y la seguridad del estrógeno vaginal versus el placebo u otros controles hormonales y no hormonales, y encontrándose que todos los estrógenos vaginales demostraron una superioridad terapéutica, logrando estos objetivos, y se encontró que la terapia estrogénica es la más efectiva para la asociación de la atrofia vulvovaginal con un nivel de evidencia tipo A. Como conclusiones, entonces, podemos encontrar que se debe suplementar vitamina D en las pacientes con riesgos de caídas, pacientes mayores residentes de hogares al cuidado médico, pacientes que reportan pérdida de la masa ósea al hacerles una prueba de densidad ósea sin necesidad de medir previamente sus niveles, que se deben interrogar y observar síntomas propios del envejecimiento, como son el cansancio, el insomnio, las alteraciones del estado de ánimo, los dolores articulares, la pérdida de la concentración y la memoria, el aumento de peso, la disminución de la libido y la aparición de arrugas, sequedad, palidez y pérdida del grosor de la piel. La terapia de reemplazo hormonal, estrógenos, progesterona, hormonas tiroideas, testosterona, DHA, melatonina, ayudan a frenar este envejecimiento en general.
Y la administración de estrógenos tópicos en todos los estudios nos habla que aumenta la proliferación de queratinocitos y el grosor epidérmico en solo 2 semanas y no supera los niveles sistémicos circulantes de estrógenos asociados con con el riesgo para el reemplazo de la terapia hormonal. Y lo más importante, pues, que debemos nosotros fomentar es adoptar hábitos de estilo y vida saludables para mejorar las condiciones físicas y psicológicas de las mujeres y pues de nuestra población colombiana. Gracias.